Creo que la ideología de género, su estrategia, es una estrategia más o menos mundial, particularmente en Occidente, sobre todo. Pero hablando a nivel hemisférico, ¿qué tan factible sería organizar una contraofensiva también a nivel regional para realmente tener posibilidades de victoria? Porque creo que están agarrando país por país, ciudad por ciudad, y van cayendo solitos como peones, ¿no? Como que se requeriría esta fuerza, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque los problemas globales entrañan soluciones globales. Y si asumimos que la ideología de género es de hecho un fenómeno global, y lo podemos ver, un ejemplo muy simple, el pañuelo verde del aborto llegó a México y vino desde la otra punta del continente, desde la Argentina. Ellos actúan con una conciencia global de su estrategia y nosotros nos encerramos en los marcos del Estado-Nación. Incluso la gente que financia movimientos pro vida, por ejemplo, puedo pensar en Estados Unidos, donde hay ciertas fundaciones que apoyan y respaldan a movimientos pro vida, lo financian desde una óptica nacional. Bueno, yo voy a financiar a los pro vida de Estados Unidos. Aquí en México hay gente que también financia algo de grupos pro vida. Bueno, yo acá voy a financiar a los grupos de México porque yo nací en México, entonces yo soy acá. Para ellos no tienen esa conciencia. La conciencia de ellos es totalmente distinta. La conciencia de ellos es el financiamiento que disponemos para esta agenda tiene que ser repartido para los distintos países de toda una región, porque nos interesa lo mismo el aborto en la Argentina que el aborto en México, que el aborto en Perú o que el aborto en Chile. Entonces, yo creo que el movimiento pro vida necesita redelinear su estrategia política y enmarcarla en el contexto global, que es donde esta lucha se está dando. Y eso implicaría, yo creo que como primera medida práctica, armar un congreso de líderes pro vida, pro familia de toda América Latina en un lugar a escoger, que puede ser o bien México, o se me ocurre también, ¿por qué no, Perú, donde nació Con mis hijos no te metas, y llevar de cada organización importante de América Latina 2 representantes. Y entonces son 2 representantes de cada organización, de todas las organizaciones relativamente importantes de América Latina, delinear una estrategia común para toda la región. Gracias. Finalmente dijiste lo que tenías que decir y lo que yo quería. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Tienen una segunda iniciativa, ¿no? La cuestión por el aborto. ¿Qué viene? ¿Cuál es la segunda paso que van a hacer? Bueno, ahora la iniciativa tiene 2 caretas. Por un lado, pretenden reeditar la ley, el proyecto de ley, pero lo quieren postergar, gracias, lo quieren postergar para que no sea parte constitutiva del debate electoral, porque ahora tenemos elecciones presidenciales. O sea que esa discusión más que nada va a ser a fin de año, después de las elecciones. La otra pata, o la otra ventana por la cual quieren meter el aborto, es a través de la reforma del Código Penal, en donde lo que buscan es despenalizarlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre legalizarlo, o sea, en el proyecto de ley, y despenalizarlo? Bueno, la despenalización, pues su nombre lo indica, quiere decir que se haga el aborto, no tiene ninguna sanción. Pero pero la ley del aborto, que es la que no salió y la que pretende nuevamente, o la que van a pretender nuevamente impulsar, tiene la particularidad de que no solamente no hay pena, sino que el aborto es un derecho. Y es un derecho que alguien lo paga el Estado con los impuestos de los contribuyentes. Entonces es una cosa mucho más completa y más peligrosa, porque encima viola la libertad de conciencia del médico, que está obligado a hacerlo, y además lo financiamos entre todos. O sea que bueno, son 2 diferentes mecanismos. Digamos que la despenalización sería el premio consuelo de ellos, y la legalización sería lo más ambicioso. El nuevo proyecto de ley es peor que el del año pasado, en la medida en que, por ejemplo, para que ustedes se den una idea de por dónde viene la mano, el aborto queda habilitado hasta el día del parto mismo. ¿Cómo? En el artículo 1 dice el proyecto de ley
que es aborto irrestricto hasta la semana 14, pero te vas nomás al artículo 2 y dice que hay abortos sin ningún límite de tiempo cuando está en riesgo la salud integral de la mujer conforme la OMS o cuando esa mujer alega que el embarazo fue producto de una violación, no teniendo que mediar una investigación judicial, ni siquiera denunciar al violador. Simplemente la mujer se lo comenta al médico, firma una declaración jurada frente al médico y el aborto se lleva adelante, así esa mujer tenga 9 meses de embarazo. Ahora bien, el primer punto, que es de la salud integral, la OMS entiende que hay distintas fases de la salud integral, dentro de la cual está, por ejemplo, la salud psíquica o social. Entonces, yo, por ejemplo, tengo 8 meses de embarazo y alego que el embarazo me produjo un problema social en mi entorno familiar o laboral o lo que fuere, tengo aborto irrestricto. Por ejemplo, si yo digo desde el punto de vista psíquico que el embarazo me causó estrés, tengo aborto irrestricto hasta el mes número 9 inclusive. La nueva ley contempla abortos a niñas de 13 años sin el consentimiento de los padres. La nueva ley prevé hasta 5 años de cárcel para los médicos que no vayan a hacer abortos. Y la nueva ley incluye educación sexual integral desde una óptica abortista, en la cual a los niños se les tiene que meter en la cabeza básicamente que abortar es fantástico. O sea que lo que viene es una ley mucho más fuerte que la del año pasado. ¿Qué vas a comentar? Pero un poquito de la misma línea, como ustedes, como sociedad que se organizó para detener la primera ley, ¿ustedes qué planean ahora hacer? Mira, hay una esperanza que cada vez es más tenue, lamentablemente, que es política, que consiste en lograr un congreso favorable a la vida ahora que tenemos elecciones en octubre. Pero el movimiento pro vida está dividido políticamente, hay una guerra de egos impresionante, el movimiento pro vida no tiene formación política, entonces no entiende sobre los temas políticos, con lo cual se está perdiendo una oportunidad única, que es aprovechar estas elecciones para a partir de octubre tener un congreso donde la mayoría sea pro vida. En ese caso, en el caso en que no logremos eso, vamos a tener que replegarnos nuevamente a lo mismo que hicimos el año pasado, que fue lucha cultural pura y dura en las calles, sacar la gente a la calle, que es, digamos, lo último que un pueblo puede hacer para frenar una ley, es eso. Lo ideal sería tener a tu representante que te represente. Si no logras eso, tenés que hacer una cuestión como la que se hizo en Argentina el año pasado, de poner a la gente en la calle. Hay otra cosa complementaria con lo que dice Agustín. O sea, por un lado, como recién dijo él, está la pretensión de un partido celeste, una cosa así, ¿no? Dividido a su vez en dos facciones que van a ir por separado, por lo que dijo. Pero hay una tercera opción que se ha barajado y se ha discutido y se está tratando de hacer con un éxito también tenue, que es de infiltrar a los partidos tradicionales de candidatos pro vida. Eso también se va dando, y de hecho la propia Cristina Kirchner llamó a armar el kirchnerismo celeste. En realidad son unos crápulas, porque eso no excluye que haya un kirchnerismo verde. O sea, todos los que sean pro vida vengan y apóyennos. Nuestro partido no es pro vida, pero también tenemos una rama pro vida. Como son recolectores de votos de profesión, y bueno, entonces muchos dicen, bueno, esto es una alternativa para tener un partido ya organizado en el cual nosotros podemos hacer lobby y tener candidatos propios. O sea que hay un clima de confusión. Los únicos verdaderamente organizados son los pro muerte. Y lo demás está disperso en visiones poco claras y en acciones políticas poco profesionales. Perdón, si quieres que no. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que en este grupo de ideología de género han metido a muchos que históricamente sí han sido lastimados y lesionados a través de la historia. Que existen personas que son homosexuales o lesbianas, pero que la misma cultura y sociedad los ha agredido, y los ha rechazado y los ha matado, etc. Entonces, toda esta historia de dolor que cargan, y además en México de violencia hacia la mujer, nos vamos uniendo este rompecabezas de personas lastimadas, de indígenas olvidados, en fin, que agarran la ideología de género y los echa para acá a este costal, y que muchos que no están
nos toca nuestro trabajo desde nosotros, nuestra casa, nuestra sociedad, aceptar a lo que tú dijiste, Agustín, las personas, es la persona lo que es importante, recuperar el sentido de persona. A mí no importa de qué sentido seas o qué preferencia tengas. Primero yo creo que esa parte lastimada del tejido social es importante trabajarla y también generar políticas públicas que los alcancen, porque también luego no los alcanzan a este tipo de gente. Entonces nuevamente la ideología de quien nos dice, pues aquí tengo un campo donde trabajar y donde puedo jalar más gente. Entonces tenemos yo creo que un sistema complicado, social, donde también nuestra parte como sociedad, y lo digo por Ciudadanos por México, que es nuestra organización, tenemos nuestra parte de trabajo también de incluir a gente. Nosotros no rechazamos en esta organización a nadie, todos se incluyen, y hacer nuestra labor para aceptarlos y luego llevar a políticas públicas también su representación. El problema que hace ideología de género es que hace políticas donde mete a todos los que hacen normales y empezamos con problemas de términos. Pero es que no es cierto que sean sectores maltratados. En todo caso son sectores que históricamente han tenido destratos, pero ella no. ¿Qué país de Occidente persigue a los homosexuales? Ninguno. ¿Qué país de Occidente No realmente, pero tú vas a la escuela de los niños. pero también a mí porque soy petizo, no me dejan jugar a la primera. O sea, yo no voy a hacer un lobby porque medimos 1,70 m. Es decir, no existe ningún... El preconcepto es una cuestión inherente a la condición humana y a todos les puede... Y la burla es parte constitutiva de la convivencia. El problema está en que no haya agresión física. Mientras tanto, digamos... A ver, no existe ningún país de Occidente en el cual un homosexual no tenga plenos derechos, no pueda votar, no puede ir a la universidad, no pueda ser millonario, no pueda ser juez, no pueda ser diputado. El otro sector postergado pudo haber sido la mujer. Ningún país de Occidente le impide a una mujer ser millonaria, ser lesbiana, acostarse con 1 o con 5, ser catedrática, ser presidente de la nación. Y tampoco esto sucede con los indígenas. En Bolivia, donde nace el movimiento indigenista, el presidente es indígena. Y en Estados Unidos, un negro fue presidente 8 años. Entonces son sectores que viven de la reescritura de la historia. Es cierto que en algún momento los negros no tenían derechos y entonces una protesta en ese sentido tenía razón de ser. Una protesta porque una mujer no podía votar tenía razón de ser. Una protesta porque los homosexuales vivían en las comisarías detenidos tenía una razón de ser. Pero ellos no tienen, y sin embargo, estos sectores hoy lanzan protestas cada vez más violentas en el momento histórico donde no tienen argumentos para lanzar protestas, porque sus derechos están plenamente contemplados. Mira, perdón, sumo algo que, claro, esto siempre tiene una media verdad, y las medias verdades son las peores mentiras. Pongo un caso, usted dijo, bueno, acá en México se matan las mujeres y qué sé yo. Sí, a los hombres también los matan, y yo les puedo asegurar de que mueren más hombres por día que mujeres. Lo puedo garantizar porque el 80% de las víctimas de asesinatos en el mundo son hombres. Bueno, pero no es políticamente correcto dar este número porque hoy todo el mundo habla sobre las mujeres víctimas, cosa que no está mal. Ahora, ¿qué sí está mal? O sea, tenés una cosa que es cierta, que es que hay mujeres que están siendo asesinadas por hombres. Eso es verdadero. Ahora, ¿qué no es verdadero? El condimento ideológico que procura explicar esas causas en el hecho de que a las mujeres las están matando por ser mujeres. Y se dice eso, nos matan por ser mujeres, o las están matando por ser mujeres. Tanto así que hemos cambiado los nombres, incluso los tipos penales. Feminicidio es el acto de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Con el agravante de que después de aplicar ese tipo penal, nunca la justicia pone en práctica los mecanismos necesarios para determinar si efectivamente la muerte de esa mujer obedeció a que era mujer. Es decir, no hace las pericias biológicas, claro. Todo este tipo de cosas que se tendrían que hacer no las hace porque saben que no van a encontrar nada de eso. Pero vale mucho más llevar adelante la idea de que las matan por ser mujeres y a las mujeres las golpean por ser mujeres, como si hubiese una guerra de sexos. ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, en la Argentina, donde nació Ni Una Menos, que acá se llama Ni Una Más, ¿no? Ni Una Más, allá se llama Ni Una Menos.
¿Cuál sería el resultado después de 5 años? Que ni una menos dijo, tenemos que visibilizar que están matando a las mujeres por ser mujeres para que la sociedad tome conciencia de esto y que el Estado ponga más dinero en la prevención porque las mujeres la matan por ser mujeres y que el Estado luche contra el machismo y el patriarcado y el Estado vino invirtiendo todos los años. El resultado es que la violencia contra la mujer, lejos de caer, ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Y porque anticipaste ideológicamente una causa que no era la correcta y atacaste una causa que al no ser la correcta dejó en pie las otras causas que desconocemos porque nadie las estudia, porque no hay ningún lobby atrás que quiere imponer esas causas. Entonces, perdiste. ¿Quiénes son los que perdieron? Las mujeres a las cuales los hombres las golpean. Entonces, este movimiento se termina yendo en contra de aquellos a los que dice socorrer. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si la droga, el uso de drogas, de alcohol, ciertas enfermedades psiquiátricas, la descomposición sociológica de la familia, entre otros factores, no están en la causa de la violencia de un hombre contra una mujer? ¿Cómo no hay estudios de eso? ¿Por qué no hay estudios? Sí, porque es mucho más fácil anticipar. Las matan por ser mujeres, porque el hombre es naturalmente violento contra las mujeres, entonces actuamos sobre eso y actúan sobre eso y todas las causas reales quedan intactas. Entonces, ¿qué pasa? Siguen pagando las mujeres. Claro, y nosotros, por argumentar, por ejemplo, con los fundamentos que dio Agustín, nos dicen que somos misóginos. Como si nosotros avaláramos que un hombre le pegue a una mujer o peor aún que la mate en absoluto. Nos parece condenable y hay que aplicar el Código Penal. Pero esto ya está resuelto en el Código Penal. Porque en Occidente, los códigos penales, que se parecen todos más o menos entre sí, no tienen penas rígidas, tienen penas elásticas. Por ejemplo, el Código Penal argentino dice al que matare le corresponderán o de 8 a 25 años de prisión. Estamos hablando de un homicidio doloso, es decir, con intención de matar. No que yo saque el auto y mate a alguien sin querer, eso es otra figura. Que se llama homicidio culposo. El homicidio doloso es cuando uno daña a sabiendas. Claro. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué de 8 a 25? Porque el juez evalúa muchas circunstancias. Por ejemplo, si yo me peleo con alguien de mi mismo tamaño y ambos nos partimos a tiros, estamos en equidad de condiciones, entonces el juez puede ver que entre el agresor y el agredido había una suerte de... Sí, una equidad, un equilibrio. Entonces la pena puede tener determinadas características. Ahora, si yo le pego a una persona en silla de ruedas, la mato, o un anciano, o un niño de 5 años, o una mujer, mi pena va a ser mayor porque yo aproveché y hice uso y abuso de mi supremacía física. O si yo teniendo un revólver le pego un tiro a una persona desarmada, seguramente en la escala me van a computar penas mayores. Bueno, esto ya está resuelto en el Código Penal. Ahora, no, pero hay mujeres que las matan y el crimen queda impune. Bueno, entonces lo que hay que hacer es que tener una mejor policía y una mejor justicia. Esa es la solución. Hay otro punto importante que tomar en cuenta porque una de las estrategias de la izquierda es generalizar las excepciones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si hay muchos chicos y chicas que sufren por la homosexualidad, ¿no? Son discriminados, son agredidos, hay muchos de ellos que no quieren este sentimiento y nadie les hace caso. Hay gente que dice, bueno, yo así soy, así quiero vivir y lo viven en intimidad como lo vivimos todos. Nadie sabe aquí cómo vivimos la sexualidad nosotros en lo particular y ni nos interesa. Nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. El problema cuando hablamos de la homosexualidad es que metemos a todo este grupo juntos con el lobby gay. En ese lobby gay hay gentes que son homosexuales y gentes que son heterosexuales. Gente que tiene interés de que esta agenda homosexual, bisexual, transexual, transvesti, todas la isla de siglas que hay, avance. Entonces, ahí tenemos un problema, ese es el problema que estamos enfrentando. No son las personas homosexuales. Por eso yo le pido siempre que distingamos cuando hablamos de las personas homosexuales y de los gays. ¿Ya? Y cito a Franco Sefirelli. Franco Sefirelli, el gran cineasta español, italiano, que hizo una película de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, entre muchas otras, ¿verdad? Pero él amigo de San Juan Pablo II. Él en su biografía dice,
soy homosexual pero no soy gay, una palabra que odio, que es ofensiva y es obscena. O sea, es muy diferente que tú sientas atracción al mismo sexo y la pongas en práctica. Es muy diferente que tengas atracción al mismo sexo y la pongas en práctica de manera privada. Y es muy diferente que tengas el mismo sexo y se la quieras imponer a todos como forma de vida. ¿Qué ese es el problema? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se legaliza el matrimonio homosexual? El Estado entra a proteger una relación que no tiene necesidad, como dijo Nicolás, de ser protegida. ¿Por qué entra a protegerla? Pues porque le dio la gana, porque quiere desvirtuar lo que es la naturaleza del matrimonio, el matrimonio natural como lo conocemos. Pero si entra a protegerlo es porque dicen que es bueno, ¿sí? Porque el Estado solamente protege lo bueno y prohíbe lo malo. Y si protege el matrimonio homosexual es porque es bueno. Y si es bueno, todos tenemos derecho a acceder a él, incluyendo los niños. Y por lo tanto, al aprobar el matrimonio homosexual, se convierte en una obligación del Estado enseñar a todos los niños de todas las escuelas a que cuando crezcan deben de saber que tienen como opción de vida el casarse con un hombre o con una mujer, con el que les da la gana. Esas son las partes que nosotros tratamos de frenar. Parece que llegaron algunos medios. ¿Puedo decir una cosa? En Cuernavaca, por ejemplo, mataron a un transexual. Era para... Es que Era del tema. ¿Cuál consideran que es la piedra angular que hizo que ustedes en Argentina lograran pues esta unión del grupo Pro Vida? O sea, yo sé que fue un conjunto de ¿Cuál factores. fue la piedra angular? Ajá. La desesperación. Porque cuando en la Cámara de Diputados se sanciona la ley del aborto, se tiene media sanción, que es un sistema bicameral en la Argentina, y pasa a senadora, que también es así. Cuando se sospechaba que no pasaba a la Cámara de Diputados, esto, cuando pasó, dijimos, estamos a medio metro de que esto se sancione. Esa desesperación hizo que se junten los sectores y hagan marchas multitudinarias. O sea, se unieron por el espanto. Eso fue. Quería decir al argumento de antes, en Cuernavaca mataron a un transexual y se armó un escándalo increíble, Malta, de todo. Resultó que el tipo se dedicaba a vender droga y no pagó hasta el narco. Claro. O sea, ¿qué onda? La mayoría de las mujeres que son matadas pues son narcotraficantes, también hay que ver las causas. Mirá, Sí. te cuento Sí. un caso sobre eso que es muy interesante. Sí. Seguramente los medios habrán puesto transfobia y no sé qué, Sí, claro. odio. Y la causa era muy otra. En Perú hubo un reporte hace muy poco de una asociación que se llama Pronsex que contabilizó, eran 38 crímenes homosexuales asesinados entre el año 2013 y el 2016. 38 homosexuales asesinados entre esos 3 años. Y se hizo toda una promoción de la epidemia de homofobia que en Perú estaba matando a los homosexuales. Encontró, si mal no recuerdo, que 20 casos habían sido, 20 de los 38, el asesino era el novio del homosexual. Claro. Entonces uno dice, qué homofobia tan rara, es decir, el novio del homosexual, que también es homosexual, mata al otro homosexual. Y los otros 18 casos habían sido muertes en marco de asaltos callejeros. O sea, de asalto vienen, te quieren sacar algo y te matan en medio de la casa. O dentro de tu casa, si tendrán una ropa. O sea, no había ni un solo caso de los 38 que hubiese sido un caso que dijera, bueno, si acá hay un grupo, una pandilla de fanáticos que está saliendo a matar por la calle a los homosexuales. Pero el lobby de género usó políticamente esas 38 muertes para generar en la sociedad del Perú la idea de que estamos viviendo una guerra contra los homosexuales que tenemos que frenar. Sí, me acuerdo que me había metido en la página del Ministerio del Interior y en Perú había 2.500 asesinatos por año. Y acá eran 38 en 3 años con las particularidades que dice Agustín. Entonces cuando se habla del auge y la epidemia de homofobia y murió tanta gente, es decir, realmente vamos a los números macro y te das cuenta de que eso son particularidades específicas explotadas con habilidad desde el punto de vista publicitario. Lo mismo sucedió en la Argentina ahora cuando, por ejemplo, los abortistas decían, bueno, mueren tantas mujeres como consecuencia del aborto y la realidad es que en el último año habían muerto, no sé, 19 mujeres.
Bueno, esto es igual una barbaridad, es un problema de salud pública, mentira. 500 mujeres en Argentina mueren al año de hambre. 3.500 mueren al año en accidentes callejeros. 6.000 por cáncer de mama. 6.000 por cáncer de mama. 19 mujeres por aborto clandestino. Lo que hay que hacer es cerrar las clínicas clandestinas. Pero ellos buscan números, primero tratan de amplificarlo. Una vez que uno identifica y le da el número correcto, tratan de dramatizarlo y invisibilizar cualquier otro tipo de números, porque el contraste quedan reducidos a la mínima expresión. Pasamos a darle la palabra a los amigos de los medios que acaban de llegar. Tengo por acá uno de las tres. ¿No llegó nadie? Llegaron dos muchachos que venían de Durango. Claro, pero ahí él tiene, dijo, un canal o algo así, ¿no? Sí, yo soy influencer, soy de Anónimos Hispano. Ah, muy bien. Soy de Anónimos Hispano, no de Twitter, algo conocido. Tengo una pregunta para los autores. En el libro negro de la Nueva Izquierda, ustedes mencionan que en el año del 92, con el Foro de Sao Paulo, hubo un establecimiento de una agenda, una metamorfosis desde lo que fue la antigua izquierda hacia lo que es la nueva izquierda. En el prólogo del libro ustedes mencionan que bueno, este tipo de lobby ha secuestrado la cultura, ha secuestrado las artes, ha secuestrado la ideología, y que si bien la parte más evidente, más actual, más puntal de esta metamorfosis ha sido ideología de género, también existen otras áreas en las que se ha manifestado lo que es bueno, este intento de apropiarse de nuestros parámetros culturales. Mi pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son actualmente, además de la ideología de género, otros frentes por los que esta metamorfosis nos está atacando, nos está imbuyendo? Bueno, en la conferencia yo repasé muy rápidamente. Uno es el indigenismo. Cada país tiene su propia realidad y entonces explotan determinados conflictos, y todos han aparecido más o menos a la misma fecha. Es decir, una fecha concomitante con la caída de la Unión Soviética, con la caída de la olla de martillo, con la caída del muro de Berlín. Entonces, por un lado teníamos el indigenismo, por el otro el muy fuerte en Bolivia, y en algunos lugares de América Latina tiene alguna influencia menor. El ecologismo, que fue en Brasil. El Foro de Sao Paulo, si bien se llama Foro de Sao Paulo porque nace en Brasil, no es una plataforma eminentemente brasileña, todos los años se hace en un lugar distinto. Incluso una vez hizo en Estados Unidos. Pero el Foro de Sao Paulo surge y nace en la caída de la Unión Soviética. El proyecto bolivariano nació en Venezuela, precisamente en el año 92, fue la aparición pública de Hugo Chávez. La primera marcha del orgullo gay sale en Buenos Aires en el año 92. Y después hay en otras latitudes otras expresiones disolventes que lo que buscan es atacar la cultura. En el caso de Europa, acá no, pero está el multiculturalismo, que es abrirle las puertas a la invasión de países árabes y países africanos. Acá no lo vemos todavía eso, pero eso es una invasión indolora que tiene, digamos, una proyección bastante lamentable, porque cada una de las familias que van a sabiendas a Europa para instalarse y poner una cultura tienen 8 hijos. Y esto contrasta con los índices de natalidad de los autóctonos. Fundamentalmente estamos hablando de Europa Occidental. Y si vos esto lo proyectás de acá a 40 años, un poco menos, son países que van a quedar irreconocibles, porque van a haber cambiado su cultura, su raza, su religión, su idiosincrasia. Así que bueno, más o menos, no sé si vos querés agregar. Multiculturalidad, hay una expansión de ismos justo en el momento en que nos dijeron que habíamos asistido al fin de las ideologías, justo en el fin de la ideología, justo en el fin de la historia, ocurre que explotan los ismos por todas partes. Indigenismo, ecologismo, veganismo, ambientalismo, multiculturalismo, bueno, obviamente homosexualismos, los feminismos. Podemos estar hablando horas de los nuevos ismos. Y todos estos ismos nuevos tienen la particularidad que
se desentienden de las luchas económicas que fueron propias del discurso economicista de la vieja izquierda y trata de generar nuevos conflictos de tipo cultural. Y esos ismos afectan en distintas zonas geográficas de acuerdo a las problemáticas y idiosincrasia de esos puntos específicos. Por eso es que acá no tenemos un tema islámico, por ejemplo, porque no tenemos un islámico cerca. Pero andate a España, andate, qué sé yo, mirá lo que es Suecia hoy en día. ¿Y por qué, por ejemplo, vienen acá con todo, con el laicismo, que no es lo mismo que Estado laico, el laicismo, el feminismo, los LGBT, a pueblos cristianos como este? Bueno, porque justamente saben que tienen que barrer contra esa cultura, ¿no? Nada más para reforzar, el laicismo ya está aquí en México, desde el 2012. En la reforma del artículo 40, ¿sí? se prohíbe cualquier forma de expresión pública de fe. ¿Sí? O sea, desde el 2012, nada más falta que nos la apliquen. O sea, pero ya la metieron, ya está ahí. Lo que dice la exposición de motivos es que para que los mexicanos podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos sexuales y reproductivos, la única forma es que México se convierta en una república laica. ¿Sí? Lo cual dices, a ver, espérame, no entiendo por qué si ya estábamos, que éramos un estado laico, que significa que el estado no puede prohibir ni promover religión alguna, ¿para qué metes ahora la república laica? Bueno, es un juego de palabras del que están tratando los muchachos para meter esto. Y se la tragaron completita, ¿verdad? La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Partido Acción Nacional, todos apoyaron esa reforma. El día que nos la aplique Morena, no tenemos manera, que está en la Constitución. No vas a poder traer tu escapulario, unos pendientes con un crucifijo, no vas a poder traer tu rosario colgando del retrovisor, cero. Van a empezar a levantar las cruces que hay en los cerros o afuera de las iglesias, o sea, eso ya está en la Constitución mexicana desde el 2012. La última nos vamos. Llama mucho la atención, perdón, el hecho de que todo este influjo de ideología en acción, en una praxis verdaderamente casi avasalladora, se piensa desde la geografía política solo del lado de la izquierda, pero hay una serie de organismos que parecerían del otro, o que son del otro lado, y hablemos políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otras fundaciones. ¿Qué hay en esto? O sea, ¿es privativo? ¿Hay una alianza? ¿Se cruzan? ¿Es el interés económico puramente? Hay algunos que dicen que hoy la izquierda está maniatada en los intereses que antes combatían, como era el desarrollo económico, abatiendo la población, en fin, política de cortos, sí. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué habría de esto? ¿Solamente de la izquierda o cómo se cruza esto? Porque pareciera un equívoco y pareciera que no es de varios lugares de la geografía política. Yo quisiera que nos pudieran dar su apreciación ahí. No. Nuestra tesis es que los fundamentos filosóficos y políticos de lo que estamos viviendo hoy están en las izquierdas, pero que este discurso ha venido de forma espectacular para ciertos intereses de tipo geopolítico, no queda duda, yo creo. Es decir, voy a poner un caso que, perdón, pero vuelvo al argentino, que es el más fresco. El FMI, para darle un crédito el año pasado multimillonario a la Argentina, le puso como condición en el preacuerdo del ítem que lleva la letra C, la aplicación de políticas de género. Uno dice, pero el FMI te ponía, sí, obviamente, políticas macroeconómicas como fiscal y monetaria, pero ¿qué tiene que ver la política de género con las políticas que yo tengo que llevar adelante? ¿Para qué? Para sanear la economía y devolver el préstamo. ¿Qué tiene que ver eso con la economía? Bueno, ya está ahí inscrito. El Banco Mundial ha donado a la Argentina, no sé si fueron como 400 millones de dólares más o menos, para implementar la educación sexual integral, basada obviamente en ideología de género. Estas organizaciones de las cuales hablamos hoy en la conferencia, Open Society de George Soros, la Fundación Rockefeller, la Planned Parenthood, la Fundación Ford, Amnistía Internacional, están todos también, la de Bill Gates, están poniendo todos su dinero para estos asuntos. Y acá hay dos interpretaciones. Las dos tienen algo de cierto, yo creo. Uno,
es que desde la década del 50, cuando se creó la IPPF, ¿dónde se crea la IPPF? ¿Saben ustedes? En India. En India. La PPFA de Margaret Sanger se crea en los Estados Unidos, pero después Rockefeller pone plata para que la PPFA se articule con otras organizaciones del mismo tipo y se cree la IPPF, que es la versión internacional del Plan Parenthood, que es la que está financiando el aborto aquí en América Latina. ¿Por qué en India? ¿Vieron ustedes la cantidad de indios que hay? O sea, es uno de los países más superpoblados. Y si uno empieza a estudiar el recorrido del dinero, de IPPF, de los investigadores, de todas estas organizaciones, siempre se enfocan en el tercer mundo. Y si después uno llega al informe Kissinger del año 74, que se desclasificó en los 90, va a encontrar que los países ricos entienden que peligra su seguridad interna en virtud de la superpoblación de los países pobres. ¿Por qué? Porque más gente en países como India, por ejemplo, o en México, significa más contaminación, significa más explotación de los recursos finitos, naturales, y significa que después vamos a querer irnos a vivir a Estados Unidos, básicamente. Por eso, si uno revisa un ejercicio muy interesante que ustedes deberían hacer acá en México, la AID, que es la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos, ¿qué hace? Reparte dinero internacional, o sea, a distintas naciones. Fíjense cómo varía el dinero que llega a México cuando los demócratas están en el poder y a qué ponen los demócratas dinero en México. Van a encontrar que el dinero, cuando los demócratas están en el poder para México, viene siempre condicionado con política de género. Cuando los republicanos, llámese Reagan, Bush o ahora Trump, asumen el poder, lo que tratan de hacer es sacar el dinero de la AIT para que dejen de financiar todos estos grupos. ¿Cuál es el interés, creo yo, fundamental? El control de la cantidad de gente que puede caber en este mundo. Pero, por otro lado, hay también un negocio millonario. Es decir, la cuestión del aborto como negocio es muy clara para todo el mundo. Digo, que tengan más de dos neuronas en su cerebro, ¿no? 66.000 clínicas están hoy adheridas a la red Plan Parenthood. McDonald's en el mundo tenés 33.900. O sea, tenés la mitad de McDonald's que clínicas abortistas. Están frente a un negocio multimillonario y que encima te lo subsidia el Estado, porque la hamburguesa de McDonald's vas y te la pagás vos. Pero el aborto es gratis. Entonces, ¿quién te lo paga gratis? El Estado. Es un negocio espectacular y hay una geopolítica detrás de eso también. Ya para terminar, nomás quiero completarlo para que no quede distorsionado el mensaje. Cuando yo empiezo a participar en las Naciones Unidas allá en 1994 en la conferencia del Cairo del Cústulo de Nueva York, en Ginebra, etc., era muy interesante ver cómo el Vaticano y los países musulmanes se aliaban. Que era lo que tenían en común es que ninguno de ellos dependía de los recursos de los países desarrollados. No había ningún otro país que tuviera las condiciones de decir, oye, si no me compras, si no haces lo que te digo, no te doy dinero. A la Santa Sede le importaba un cuerno, a los países musulmanes les importaba un cuerno. Y la otra cosa importante sobre la población del mundo, complementando lo que dice Agustín, es interesante ver que hace un siglo, en el 1900, poco más de un siglo, en 1900, la mitad de la población del mundo estaba en los países desarrollados en el norte y la otra mitad estaba en el sur. Los países del norte decidieron no tener hijos, vivir la vida, disfrutar, viajar, pasarse, entraron al campo del hedonismo y lo que terminaron haciendo es que pues, fueron reduciendo el número de hijos mientras que en el sur seguía creciendo el número de hijos. En este momento, un poquito más de un siglo después, en el norte solamente existe el 15% de la población y en el sur estamos el 85% de la población. Sobre la contaminación, los recursos naturales, la falta de comida, pamplinas. O sea, ¿qué tantos recursos naturales puede consumir? Aquí en este país tenemos 57 millones de pobres, de los cuales 11 millones viven en pobreza extrema. ¿Qué tantos recursos se pueden comer estos 57 millones de personas? ¿Qué tanto pueden contaminar estos 57 millones de mexicanos que no tienen ni para comer? O sea, no es cierto. La gran contaminación, el gran consumo de recursos naturales los consumimos los países desarrollados. Nada más Estados Unidos se chupa la cuarta parte del petróleo mundial, para que tengan una referencia, ¿no? Entonces, el problema es que si los países del sur, nosotros los pobres, ese 85%,
aprende, crece, se desarrolla y entra al esquema del consumismo de los del norte, ya no va a alcanzar el planeta, entonces sí, ¿verdad? Pero entonces como los del norte no quiere reducir no quiere cambiar su perfil de consumo, su estilo de vida, lo mejor es acabar con los pobres, aunque no acabemos con la pobreza. Por eso aquí se promueve el aborto y allá se promueve que tengan hijos. Esa es la gran diferencia. Gracias. Bye. Muchísimas gracias a todos. Vamos a difundirlo ahora en las redes sociales como debemos hacer esto, a pesar de que los medios no hicieron eco de nuestra institución, pero ya tenemos, con esta sesión que acabamos de tener, tenemos un muy buen documento para difundir. Muchísimas gracias. L'ultima cosa, cuidado con el fallo del 1 de marzo que hubo aquí, está legalizando la pedofilia. Hubo un fallo a favor de pedofilia, no se habló de eso. Tenemos que organizarnos muy bien. Ya no existe el delito de corrupción de menor.